Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a la diputada Marcela Fuente, a la UNTA por la invitación. Me siento muy honrado de haber sido invitado a participar en este foro. Me da también mucho gusto compartir el panel, aunque no sea presencialmente, con Elvira, a quien tuve la fortuna de conocer hace ya varias décadas siendo ayudante de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Esta no es mi presentación, entonces no sé si puedan cambiar la presentación. Creo que el tema de discusión está planteado con toda claridad desde la inauguración de este foro y también con el panel anterior, que me pareció extraordinariamente importante. Creo que debería ser retomado por las autoridades correspondientes cada una de las denuncias hechas por las compañeras y los compañeros repartidores. Creo que es un problema extraordinariamente importante el que plantearon, y yo no voy a hacer más que repetir algunas cosas que ellas y ellos ya dijeron, pero digamos lo haré desde la perspectiva de la disciplina de la que yo imparto clases en la universidad, que es economía política. Entonces, con la siguiente, por favor. Digamos, el punto de partida que me gustaría plantear es el de que todo proceso laboral capitalista se ubica en el momento en el que el propietario del capital entabla un contrato con la o el propietario de la fuerza de trabajo, en este caso las y los repartidores o las y los trabajadores por aplicación. El contrato estipula un intercambio. Él o la trabajadora cede al propietario del capital por una cantidad determinada de dinero el uso de su fuerza de trabajo en la producción de un bien o servicio. En este caso, el traslado de un objeto mercantil desde su lugar de producción, como por ejemplo un restaurante, al domicilio del consumidor. Al margen de que la compraventa de la fuerza de trabajo se realice por lapsos determinados de tiempo, es decir, jornadas completas de trabajo, o por obra determinada, como puede ser el caso en la repartición de comida, que podría considerarse como trabajo a destajo, o de si se realiza en las instalaciones propiedad de las empresas o en el domicilio de la o del trabajador, el contrato define las condiciones de dicho acto de compra-venta. La que sigue, por favor. Este proceso se puede ver desde dos perspectivas. De un lado tenemos desde la perspectiva del propietario del capital. Él está adelantando una cantidad de dinero con la cual adquiere la fuerza de trabajo y los medios de producción que son combinados a su vez en un proceso de transformación de la materia natural para convertirse en una mercancía que, como dice Marx, está preñada de plusvalor, y esta debe ser realizada en el mercado para que el capitalista, el propietario del capital, obtenga su ganancia. Desde el punto de vista del trabajador, en realidad esto es un intercambio mercantil simple, es decir, vende su fuerza de trabajo a cambio de una cantidad de dinero, y con ese dinero adquirirá aquellos bienes que constituyen sus medios de subsistencia. Lo mencionaron las compañeras, es decir, tienen que realizar una serie de gastos para sostenerse ellas mismas y sostener sus propias condiciones de trabajo. La que sigue, por favor. En este sentido, la teoría nos dice que el proceso histórico de desarrollo de las formas de subordinación del trabajo incluye, entre otras, el empleo de grandes contingentes de trabajadores bajo el mando de un solo capital. Eso es lo que significa estar trabajando o empleado para o empleada para una aplicación, llámese Uber, llámese Rappi, llámese Didi o como se llame.
Pero también hay que tomar en consideración que el trabajo es subordinado de otras maneras. Por ejemplo, se utiliza la cooperación entre trabajadoras y trabajadores, es decir, que mientras más trabajadores haya, se utiliza una fuerza social, una fuerza productiva social que una fuerza de trabajo individual no podría realizar, y esta fuerza social de trabajo, es decir, la fuerza combinada de todas y todos los trabajadores, no es reconocida salarialmente por el capital, no es reconocida salarialmente por las empresas. Asimismo, también la división del trabajo es otra forma de subordinación, es decir, cada trabajadora o trabajador realiza una tarea determinada dentro del proceso laboral correspondiente, y esta división de trabajo aumenta la fuerza productiva de ese trabajo y tampoco es reconocida por las empresas al momento de pagar los salarios. Y una forma adicional, que bueno, está también planteada en la teoría, es el desarrollo científico y tecnológico, así como su aplicación en la producción. Y estoy hablando no solo de bienes, sino también de servicios. Los servicios, de lo que sea, cuando hablamos de servicios, estamos hablando de la producción de un efecto útil. Ahora está el platillo de comida, está en el restaurante y no lo necesitamos en el domicilio del cliente. El efecto útil es trasladarlo, transportarlo. Entonces hay un proceso de producción ahí. Todas estas formas de subordinación están dirigidas a la elevación de la capacidad productiva del trabajo y con ella al incremento de la producción, la obtención de mayores niveles de ganancia y el abaratamiento de los productos del trabajo. Entonces, mientras más trabajadoras y trabajadores haya, mientras mejor distribuido o más eficientemente, como dicen los economistas, esté el trabajo, en ese sentido será mayor la eficacia y por lo tanto mayor la productividad y por lo tanto la ganancia. La que sigue, por favor. A esto hay que agregarle varios hechos históricos que creo que es necesario mencionar y que han ocurrido durante el siglo XX y durante lo que llevamos del siglo XXI. Durante el siglo XX ocurrieron múltiples procesos de transformación que alteraron las relaciones entre el capital y el trabajo, y solo voy a mencionar 4. En primer lugar, al fin de la Segunda Guerra Mundial se aceleró el proceso de globalización económica. En la década de 1960 se inventó el transistor, que fue el punto de arranque de la microelectrónica, que condujo después, en la década de los 80, a la fabricación de la primera computadora personal a mediados de la década de los 80. En tercer lugar, entre las décadas de 1970 y 1980 se instauró, se consolidó y se expandió globalmente el neoliberalismo. Comenzó con el golpe de Estado en Chile, que depuso al presidente Salvador Allende, después en Inglaterra con la llegada del gobierno de Margaret Thatcher y a partir de 1981 con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos. A México, digamos, podríamos decir que en México el neoliberalismo llegó en 1982 con la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. Y por último, en cuarto lugar, entre las décadas de 1980 y 1990 florecieron las tecnologías que hoy dominan nuestra vida, que son, por ejemplo, el Internet y la telefonía celular. Y estos son elementos importantes en buena medida porque no existirían estas aplicaciones y no existirían estas formas de subordinación laboral si no existieran estas dos tecnologías y se combinaran entre sí. La que sigue, por favor. Entonces, lo que tenemos hoy en el mundo es, a partir del desarrollo de estas tecnologías y con la consolidación de un modelo económico neoliberal, tenemos fragmentación y dispersión laboral, pero la centralización del control sobre el trabajo a partir de aplicaciones. En la imagen del lado izquierdo ustedes pueden ver un diagrama que encontramos en internet, que por supuesto no está completo, pero podemos observar que tenemos ya aplicaciones para compra y venta de bienes y servicios, Amazon, Airbnb, Booking, eBay, Mercado Libre, etcétera, para hacer pagos, ¿no? Como PayPal,
Apple Pay, tenemos redes sociales, comunidades virtuales como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, redes de comunicación, WhatsApp, Skype, Zoom, que se está utilizando en este momento, repositorios de información como YouTube, Wikipedia, etcétera, y motores de búsqueda como Google y Bing y muchos otros. Por supuesto, hay que hablar de todas las demás. El desarrollo de todas estas tecnologías de información y comunicación avanzó aún más en la fragmentación del proceso de trabajo y la dispersión de las y los trabajadores. A su vez, el uso generalizado del Internet en todas las esferas de la producción, la circulación y el consumo de riqueza social facilitó que esos procesos se dispersaran geográficamente al mismo tiempo que su control permanece hoy centralizado por medio de plataformas como las que acabo de mencionar. La que sigue, por favor. Por esa razón, a las empresas que se dedican a estas ramas productivas, les gusta hablar de que ya se eliminó, ya se anuló la relación entre el capital y el trabajo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene aún vigencia hoy hablar de la relación entre el capital y el trabajo asalariado? Bueno, nosotros decimos enfáticamente que sí. Si existe la separación entre los trabajadores y la propiedad de sus medios de producción, estos se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. Incluso si sus medios de producción son una bicicleta o una motocicleta, eso no los exime de tener que vender su fuerza de trabajo. La definición de capitalista es aquel que no necesita vender su fuerza de trabajo, sino que utiliza su dinero para comprar la fuerza de trabajo ajena. Y entonces, mientras cada una o cada uno de nosotros deba vender su fuerza de trabajo, tendrá que ser considerada o considerado como trabajador. Entonces, si vendemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado para obtener el dinero en la forma de salario con el que adquiriremos también en el mercado nuestros medios de subsistencia, entonces seremos trabajadores, ¿no? Y entonces tendrá que reconocerse el hecho de que somos trabajadores. Y las compañeras y compañeros repartidores, por supuesto que lo son. La que sigue, por favor. Pero las empresas dicen lo contrario. Las empresas como Uber, y me parecía que venía muy a cuento contar esta anécdota del año 2013. En 2013, Sofía Liu, una niña de 6 años, fue atropellada por un conductor de Uber en la ciudad de San Francisco, California. El contrato de seguro de Uber no tenía en ese momento cobertura para los conductores entre viajes, es decir, cubre a los conductores mientras están en servicio, pero cuando no están en servicio no están cubiertos por el seguro, y en este caso el accidente involucró a un chofer o proveedor, entre comillas, de Uber fuera de servicio. Y cuando se llevó a cabo el juicio, cuando la familia demandó no solo al conductor del vehículo que atropelló a la niña Sofía, sino también a la empresa Uber, la empresa, o sea, Uber, alegó que no es una empresa de transporte, sino una empresa de tecnología, por lo que no debería compartir la responsabilidad legal por la negligencia del conductor. La que sigue, por favor. Pero ¿cuáles son las condiciones en las que están trabajando los conductores de Uber o Lyft o cualquier otra plataforma de este tipo? Laboran sujetos a un modelo de negocio que no les garantiza el salario mínimo. Esto ya lo vimos en la mesa, en el panel anterior. Asumen todos los costos del negocio, el automóvil, su costo y mantenimiento, o la bicicleta o la motocicleta en este caso, el teléfono celular más los datos, el combustible, el seguro. Sufren por la fijación arbitraria de tarifas bajas y continuamente cambiantes, es decir, no tienen ninguna injerencia las y los trabajadores en la fijación de las tarifas. Están sujetos a una feroz competencia entre sí, entre trabajadoras y trabajadores, debido a que es la empresa la que determina sin regulación alguna cuántos vehículos operan en un momento determinado o cuántas repartidoras o repartidores están operando en un momento dado.
Muchos, en el caso norteamericano, muchos son inmigrantes e integrantes de minorías étnicas, por lo cual no tienen otras opciones para un empleo de tiempo completo, lo que los vuelve aún más vulnerables. Entonces, o sea, guardada toda proporción, por supuesto, el caso mexicano podríamos decir que es incluso peor. La que sigue, por favor. ¿Por qué lo digo? Porque en México la mitad de la población económicamente activa labora en condiciones de informalidad, es decir, son trabajadoras y trabajadores sin derechos laborales, sin prestaciones, es decir, no tienen acceso al salario indirecto. O sea, una cosa es el salario directo, el que se percibe directamente por la realización de una actividad, pero las prestaciones, es decir, el derecho de lo que mencionaba el compañero hace un momento, es decir, si te enfermas, tú tienes que incurrir en los costos de tu tratamiento médico, no tienes vacaciones, no generas antigüedad, por lo tanto no tienes derecho a jubilarte, no tienes derecho a incapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también es salario. Y ese salario no es cubierto, ¿no? La que sigue, por favor. Eso quiere decir, en otras palabras, que el trabajo de las y los repartidores, de las y los trabajadores por aplicación, es un trabajo súper explotado. Los trabajadores de plataforma, no importa si transportan personas o mercancías, por mensajería, alimentos preparados, medicamentos, etcétera, están sometidos a un régimen de superexplotación laboral porque son considerados trabajadores individualizados e independientes, entre comillas, independientes, no tienen acceso a contratación colectiva, lo cual los coloca en posición de desventaja frente al empleador, que aparece ahora como cliente, ¿no? Y entonces por eso es importante conocer y debatir estos términos que utilizan las empresas. Al ser considerados como usuarios independientes de las plataformas, no tienen acceso a las prestaciones mínimas de ley, lo que en los hechos representa una disminución de su salario, es lo que yo ya había mencionado. La que sigue, por favor. Al no tener acceso a un contrato y a un salario completo, se ven obligados a emplearse entonces con múltiples plataformas para compensar la pérdida de ingresos. Su empleo diversificado los obliga a laborar jornadas extendidas de trabajo, esto ya se mencionó, con evidentes consecuencias para su salud, para el disfrute de su tiempo libre, para sus familias y para el valor de su fuerza de trabajo en el largo plazo. Es decir, cuando decimos que están siendo superexplotados, lo que decimos es que tienen que gastar, digamos, tienen que consumir su propia fuerza de trabajo, las y los repartidores de plataforma, en un menor tiempo, y esto significa reducir el tiempo de vida útil de su propia fuerza de trabajo, y eso significa que dentro de 15, 20 años, que ahora, aun cuando están ahora jóvenes, los accidentes, las lesiones de carácter laboral van a tener un costo en su salud. Y entonces, ¿quién va a cubrir esos costos de pérdida de vida útil o de vida laboral o de vida saludable en el caso de las y los repartidores que además están viviendo o trabajando al aire libre en la Ciudad de México? Y esto significa que están respirando humos, compuestos orgánicos volátiles, están respirando toluenos, gilenos, todo tipo de sustancias tóxicas y peligrosas para su propia salud. Por lo tanto, los trabajadores de plataforma no gozan de beneficios cuando el negocio va bien, pero tampoco son protegidos cuando el negocio va mal. Y esto lo hemos visto en ambos casos durante la pandemia de COVID-19. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que desaparece o lo que aparentemente desaparece en esta relación? Pues la figura del patrón, ¿no? Entonces parecía que no hay patrón, lo que hay son clientes, ¿no? Y entonces Uber o Didi en realidad son intermediarios entre dos clientes, ¿no? Que se necesitan mutuamente. En esta relación laboral de subordinación y de superexplotación, los patrones parecieran ausentes, pero en apariencia empresas como Uber, Rappi, etcétera, no son patrones sino intermediarios entre los usuarios de la plataforma,
cuando en realidad lo que estamos viendo es la automatización de la función del capataz, que ahora es realizada por medio de una aplicación y un servidor con herramientas de inteligencia artificial y geolocalización. La que sigue, por favor. Los capitales de plataforma han estado avanzando velozmente en el desarrollo de modos de subordinación de las y los trabajadores mediante su suscripción a los servicios de las plataformas o bien para su desplazamiento mediante la automatización de procesos. Cada vez más ocupaciones entran dentro de la categoría de lo que Juliet Webster ha llamado microtrabajo, es decir, empleo subcontratado y temporal, deslocalizado geográficamente, dedicado a realizar tareas pequeñas para clientes de plataformas digitales. Entonces, ¿son solo repartidoras y repartidores de comida, de medicamentos o de personas? No. Todo tipo de trabajo está hoy sujeto, lo mencionó el compañero del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el repartidor de conocimiento, como dijo él mismo. Entonces, tenemos ahora ya plataformas como estas, la que sigue por favor, tenemos plataformas como Upwork, como Clickworker, como People Per Hour, en donde se reducen las tareas laborales a su mínima expresión y entonces uno se contrata, por ejemplo, para capturar datos a razón de 10 centavos de dólar por captura, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se puede contratar para este tipo de plataformas y uno lo que hace uno es tomarse selfies con el celular para entrenar a los algoritmos de inteligencia artificial, para reconocimiento facial, en traducción de textos, ¿no? Traduzco un párrafo por $5 en un día, o para capturar datos, o para hacer cualquier tipo de trabajo que puede ser muy especializado o puede ser muy poco calificado. Pero eso también significa que entonces la competencia entre los trabajadores ya no es local, ya es global, porque está uno compitiendo con capturistas de datos en la India o en China o en Europa del Este o en Sudamérica. Y esto, digamos, al mismo tiempo que puede sonar monstruoso, en realidad también es una enorme oportunidad para la organización de trabajadoras y de trabajadores. La que sigue, por favor. Para terminar mi participación, quisiera decir que el desarrollo tecnológico capitalista y la aplicación de políticas laborales neoliberales produjeron en México una catástrofe salarial y de la reproducción de la fuerza de trabajo. Desde 1976 hasta 2018, el salario real de la fuerza de trabajo mexicana, y esto es efecto del neoliberalismo, cayó alrededor de 80%, es decir, los salarios que están denunciando las y los compañeros repartidores de Uber, Rappi, etcétera, en realidad también entra dentro del contexto de la caída y de la agresión salarial contra los trabajadores mexicanos. Al mismo tiempo, las y los trabajadores mexicanos precarizados laboramos las jornadas más largas del mundo. Es decir, los mexicanos, las y los trabajadores mexicanos trabajamos las jornadas más largas del mundo. Según el último dato que tengo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México está en este momento en el segundo lugar después de Colombia con las jornadas anuales de trabajo más largas. Aproximadamente o en promedio 2.124 horas anuales labora un trabajador mexicano frente a 2.179 en Colombia, mientras que por contraste dentro de la OCDE quienes trabajan menos horas son los alemanes con 1.332 horas al año, ¿no? Entonces vean ustedes, estamos trabajando casi el doble que los alemanes por mucho menos, por 10 veces menos salario, ¿no? Entonces esto es escandaloso y creo que es importante decirlo. La que sigue, con esta termino.
Los gobiernos neoliberales en México favorecieron al capital transnacional mediante la adecuación y subordinación de las leyes mexicanas a los tratados de libre comercio. Esto también se dijo en la inauguración y lo quiero enfatizar. Las leyes en materia de inversión extranjera, en materia de propiedad intelectual, de protección de los trabajadores, las leyes fiscales y las de ciencia y tecnología fueron diseñadas para proteger los intereses de las empresas y violar los derechos de los trabajadores. ¿A qué me refiero? De lo que estoy hablando es que en México el neoliberalismo aplicó un delito, ¿no? Que ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en México no se habla mucho de él, que es el delito de la desviación del poder. Es decir, las leyes mexicanas dicen, o digamos la Constitución mexicana, por ejemplo, dice que todas las leyes, las normas y las instituciones están al servicio del bienestar del pueblo de México, pero las leyes secundarias neoliberales fueron diseñadas para violar derechos a partir de la aplicación de la ley. Es decir, no solo es que se esté violando la ley, a veces se viola la ley, sino que a veces también se violan derechos cumpliendo la ley. Porque las leyes fueron diseñadas durante estos 40 años de neoliberalismo para eso, para violar derechos. Por eso es importante, es imprescindible que el poder legislativo local exhorte a los poderes ejecutivo y legislativo federales para que establezcan regulaciones estrictas que impidan la superexplotación de las y los trabajadores de plataforma, se garanticen salarios dignos, jornadas humanas de trabajo, condiciones de contratación adecuadas y la protección de los derechos laborales a la organización sindical democrática, a la negociación colectiva, al reparto de utilidades y, por supuesto, a la huelga. Quiero terminar diciendo algo más a propósito de lo que mencionó Elvira, que es necesario prepararse para las nuevas condiciones de explotación laboral. Y lo que mencionó Elvira me hizo recordar que en Estados Unidos hay un grupo de trabajadores, es decir, hay una categoría de trabajadores migrantes, indocumentados, que se van, por ejemplo, a los estacionamientos de los Home Depots y de los Walmarts y se contratan por día, ¿no? Es decir, los llaman los esquineros en California. Y entonces van y se paran en una esquina y entonces llega una pick-up, una troca y entonces necesito 4 piscadores de limones el día de hoy, y entonces se suben 4 personas, 4 trabajadores y se van. Y entonces se empezaron a organizar porque empezó a ocurrir algo que también se mencionó aquí hace un momento. Les empezaban, los patrones les retenían el salario, o en el momento en que llegaban querían cobrar su salario, llamaban a ICE, ¿no? Para que se hiciera redada en ese momento, se los llevaran. Es decir, hay muchas maneras de robarles salario a los trabajadores. Y entonces lo que hicieron estos trabajadores, y creo que valdría la pena explorar la posibilidad, fue que diseñaron una aplicación para los jornaleros agrícolas temporales. Y con esa aplicación empezaron a denunciar a los patrones: estos no pagan, estos te hacen redadas, entonces, ¿por qué no buscar la manera de, con trabajadores calificados, digamos con ingenieros en sistemas, que se diseñe una aplicación para empezar a denunciar a los clientes que están acosando a compañeras, a las aplicaciones que están haciendo descuentos ilegales, entonces empezar, en Twitter hay grupos de, uno que se llama Terror en los Medios, otro Terror en Restaurantes, que están denunciando todas las agresiones laborales de las empresas, ¿no? Hacia los trabajadores. Este es el momento en el que los trabajadores tienen que empezar nuevamente a organizarse, como bien lo dijo Elvira. Este es el momento en el que hay que reivindicar los derechos de las y los trabajadores mexicanos, incluyendo, por supuesto, a las y los trabajadores por aplicación. Muchísimas gracias.